¿Cómo será la flexibilización en algunas provincias de la República Argentina? ¿Y qué pasa con una de las provincias que, por el contrario, en vez de generar de a poco y paulatinamente mayor apertura, se termina restringiendo aún más la cantidad de actividades que son exceptuadas en el resto del país? Con toda la información, Agustina Ríos, bienvenida. Gracias, Lu, ¿cómo estás? Bien, ¿vos? Bien, bueno, a ver, esto surge, o es parte de las conclusiones de lo que fue esta reunión del día de ayer en la Casa Rosada, donde de a poco empezaron a conocerse algunas de estas medidas que terminarán plasmadas en el boletín oficial. Veremos si en el anuncio que se espera de mañana, Santiago Cafiero, por lo menos una ronda, ¿no?, con la prensa, se espera que haya un mensaje, a ver si hay algún tipo de sorpresa, ¿no?, algún dato que no se haya filtrado a la prensa, que no se conozca. La realidad es que la información se va contando de a poco también, nosotros lo vamos transmitiendo acá. Vos hablabas de flexibilización, ¿no? Y esto tiene que ver con ir relajando la cuarentena, pero especialmente en aquellas provincias donde no han registrado casos en los últimos 10 días, por ejemplo, los casos son muy bajos, no han tenido nunca un caso, y entonces, bueno, como no son grandes centros urbanos, el distanciamiento social es posible, ¿no? Y que en una primera instancia, cuando hace casi 2 semanas hablaba Alberto Fernández que le pedía a todos los gobernadores que hicieron sus presentaciones, la primera reacción era de temor, la primera reacción no fue presentar planes de acción para ir regulando la cuarentena, porque el temor de esos gobernadores a quedar expuestos era muy grande, pero el tiempo fue pasando. Sí, el tiempo fue pasando. De todas formas, hay que decir que va de a poquito esto, porque ahora cuando nosotros les mostremos qué actividades de repente son las que se van a flexibilizar o que se van a autorizar, ¿no? A ver. Vamos a ver que si bien aglutina a un grupo interesante de personas, tampoco es que se abren las compuertas y todos hacemos los que queremos, ¿no? Esto recordemos, si a vos te autoriza, estás entre los exceptuados, vos podés ir a cumplir tu función y volver a tu casa. Todo lo demás que hacías antes no se puede hacer. Total. Sí, es trasladarse de un punto A un punto B y volver al punto A. 7 provincias entonces que van a flexibilizar el aislamiento. Son 2 actividades concretas. La segunda engloba mucho más, ¿no? Pero bueno, la construcción, ¿no?, lo que es la obra privada, que está, ahí hablamos de un número muy importante de mano de obra, sí, y es muy importante para aquellos incluso que van cobrando por quincena, van cobrando por semana, van probando por proyecto. Esto mueve muchísimo porque los corralones están ya abiertos, entonces se pueden empezar a despachar los materiales. Con un protocolo muy estricto. Todas las actividades que se abran, bueno, van a tener un protocolo, por supuesto, las provincias van a tener que aplicarlo, esto va a terminar de ser definido desde el Ministerio de Salud y con el Comité de Expertos en Materia Sanitaria. Ahora, la otra de las actividades tiene que ver con las actividades básicamente liberales que requieren una matrícula. Ejemplo, los contadores, ejemplo, los abogados, ¿sí? Ahí estamos hablando de muchísimas ramas que se van a ir incorporando. Los odontólogos de repente ya estaban exceptuados desde antes, ¿no?, con turno previo, ahí estamos hablando también de otro que puede englobarlo, pero ahora esto se hace extensivo. Es para actividades que tengan título habilitante. Ahora, las 2 cuestiones, ¿se van a habilitar en todas las provincias? No. En algunas sí, en otras una, en otras otra. Vamos a repasar si te parece. A ver, sí, claro, porque hablábamos de 7 provincias. A ver, vamos a repasar una por una y qué habilita. Bien. Entre Ríos, ¿sí?, las profesiones liberales con título habilitante, también las obras de construcción privada. Y esto va a ser muy importante, según cómo se desarrolle, qué empiece a pasar con esta cantidad de actividades que empiezan a incluirse como exceptuadas, como punto de análisis, después para pensar en la provincia de Buenos Aires y Capital, que está a años luz de realizar este tipo de excepciones. Si querés hacemos un pequeño apartado cuando terminemos de repasar en las provincias, porque la realidad es que Capital y la provincia de Buenos Aires es un tema aparte. Sí. Misiones, bueno, también, ¿no?, apertura de lo que son las profesiones liberales con título habilitante, mismo obras privadas y los mismos 2 ítems para la provincia de Salta. Vamos a ver qué pasa en las otras provincias que mencionábamos. Ahí tenemos que hablar de San Juan. También se permiten profesiones liberales con título habilitante, obra privada. En Neuquén lo mismo. En Santa Cruz, obra privada, y en Mendoza, obra privada. Importante lo de Santa Cruz también porque es una manera
de mover la actividad privada. Ya lo mencionábamos ayer, que en lo que son las cuentas fiscales están tremendas, al rojo, porque es el empleo público más alto de todo el país. Entonces la realidad es que necesitan que se active también la actividad privada en algún punto, pero con los recaudos necesarios. Bien, sí. Hay Yo te decía lo de Río Negro, Sí. porque en Río Negro, por el contrario, va a haber, a diferencia de lo que vos estás contando, una restricción de esas actividades permitidas por parte del Estado Nacional por ser la provincia que ha crecido en mayor cantidad de contagios en los últimos tiempos. Diferente a lo que estamos viendo. ¿Con qué voy a esto? Que no es el mismo comportamiento, que cada localidad y después cada sublocalidad, si uno piensa, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, tienen su dinámica propia y su planificación diferenciada. Exacto, y es muy bueno lo que vos repasás, porque además esto es un sistema que en algunos países se ha probado, esto de relajar un poco la cuarentena, y cuando hablamos de relajar es de autorizar algunas actividades, y bueno, cuando empieza a aumentar exponencialmente o a aumentar progresivamente esta curva de contagios, se vuelve a restringir. En algunos lugares ha servido, es una forma de administrar esta cuarentena, ¿no? De poder ordenar lo que es el sistema de salud pública. Bien lo que dijiste en el caso de Río Negro es así. Recordemos en Jujuy, por ejemplo, se habilitó, según el último DNI, para salir a correr. Sí. Esto es algo que me han preguntado tanto y me encantaría decir que sí, pero la respuesta es no. No vamos a poder salir a hacer actividad física todavía. Eso es algo que se estaba esperando, pero lo que está en estudio, y esto no solamente es para la ciudad de Buenos Aires y para la provincia, sino para todo el país, es qué hacer con los niños. Sí. Porque los niños llevan una semana más de cuarentena que la mayoría de los adultos, no han visto la luz del sol, no se recomienda. Yo la información que tengo es que es inminente alguna forma de llevarlo a cabo, porque también tiene sus complejidades. Deberá ser en un lugar cerca del hogar, dependiendo de la finalización del documento, como vos decías, del responsable mayor, del adulto mayor que esté a cargo de esos niños, pero sí está realmente en estudio por las dificultades además que atraviesan los niños después de tanto tiempo de aislamiento. Claro, muchos podrán decir, bueno, podrían aprovechar el momento en que uno de los padres va a comprar, no sé, el pan, va al supermercado, pero la realidad es que esa es una de las opciones que se descarta porque es el mayor foco, digamos, de aglutinamiento de gente, con lo cual tampoco es de esperar que se abran las plazas. Seguiremos informando porque de esto, por supuesto, nos queda mucha información. Gracias, Agustín. ¿Cómo no?